En esta oportunidad vamos a resolver las siguientes derivadas. Para resolver lo que es la primera derivada, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Acá nosotros tenemos nuestra primera función y acá tendríamos nuestra segunda función. Lo que sí, esto que está acá abajito lo vamos a convertir a lo que es una potencia. Es decir, acá está anotado como raíz, pero lo vamos a escribir como una potencia. Se debe entender que todo esto está siendo elevado a 1 y el índice de esta raíz es el número 2. Y este índice se va a convertir en el denominador en la fracción que va a ser el exponente. Acá, el numerador corresponde a la potencia a la cual está elevada toda esta cantidad interna, que es 1, puesto que nos indica que esté elevado a algo. Entonces, acá abajito lo vamos a dividir por el número 2. Al realizar eso, automáticamente toda la raíz con su índice se cancela. Y quedaría de esta forma. Entonces ahora tendríamos nosotros anotadas las dos funciones con las cuales vamos a trabajar. Con la función f de x, con la función y de x. Como se muestra acá en el formulario, en donde estamos destacando la fórmula a emplear. Entonces, la función que está en la parte superior corresponde a f de x en la fórmula y la función que está en la parte inferior corresponde a y de x en la fórmula. Ahora vamos a escribir la fórmula a trabajar. Acá se está estableciendo que f de x sería la primera función que vale x. Entonces en este lugar vamos a colocar lo que es la letra x. Reemplazamos en este lugar lo que es x, y la cual debe ser derivada, porque eso dice la fórmula, que la primera se debe derivar. Ahora, la segunda no se debe derivar, que es y de x. Y de x sería toda esta función que está acá abajo. Toda esa. Se debe colocar acá. Entonces ahora la incorporamos. Y dice que es x al cuadrado menos 3 y todo eso elevado a un medio. Esta no se debe derivar. Ahora, la primera dice acá sin derivar, que sería f de x. F de x vale x. Se debe colocar en ese lugar. Entonces colocamos en este lugar lo que es x. Después dice que y de x derivada, es decir, la segunda función, que sería esta, debe ser derivada. La anotamos en este sector para después derivarla. Finalmente, y de x sin derivar, pero al cuadrado. La debemos escribir acá abajito, como x al cuadrado menos 3 elevado a un medio. Ahora debemos resolver esto, pero lo vamos a realizar en la parte superior por un tema de espacio. Para realizar la derivada, hemos marcado acá algunos paréntesis en color azul. Ellos son los elementos que deben ser derivados, como la función x, como esta otra función de acá. Y en sí esta también está de color azul, pero esta no se debe derivar, pero sí se debe resolver. En cambio, todo lo que está en color negro, como esta función y como esa función, simplemente se van a mantener. Comencemos en primera instancia, acá, derivando lo que es x. La derivada de x, eso es 1. ¿Por qué es 1? Porque si tenemos x elevado a 1, según la fórmula que estamos destacando acá, establece lo siguiente. Esta fórmula dice que el 1 es el n en la fórmula, el cual pasa adelante. Pero a la vez debo mantener ese 1, que es el n, y restarle 1. Acá está el hecho de que esto dé 1, porque 1 por x va a ser simplemente x, no va a afectar en nada, pero acá sucede algo extraño. 1 menos 1 es 0. Entonces, x elevado a 0, eso es 1. Recordemos, toda potencia elevada a 0 tiene el valor de 1. Entonces, nosotros vamos a poder establecer que todo esto vale 1. Simplemente lo que está acá lo debo copiar. También debo copiar la x. Y ahora debemos derivar esto. Acá se debe destacar que tenemos una función interna y una externa. Se debe entender que todo esto, sí, todo eso de ahí tiene un valor único. Todo eso, por ejemplo, vamos a establecer que vale x. Estamos hablando de que acá tenemos la regla de la cadena, una función interna y otra externa. Entonces, la externa sería todo esto, pero a su vez todo eso corresponde a una función que sería la interna, y de x en la fórmula de la regla de la cadena.
Para continuar con la regla de la cadena, lo que establece dice que si todo esto que está de color rojo se considera como un solo elemento, digamos x, por ejemplo, al aplicar la fórmula que estamos destacando, nosotros podríamos pasar el 1 medio adelante. Ese 1 medio es considerado como n y se mantiene el x cuadrado menos 3, porque lo estoy considerando como un solo elemento, no como más de un elemento, al aplicar dicha fórmula. Acá sería, mantenemos el 1 medio y le restamos 1. Pero, como es regla de la cadena, porque todo este elemento único está compuesto por más de un elemento, puede ser derivado. Y si esto de adentro puede ser derivado, tenemos que derivar lo que es el x cuadrado menos 3. Resulta que bajamos el 1 medio, esto también lo bajamos. La resolución estaría acá. Si yo tengo 1 medio y le quito 1, tiene que dar una cantidad negativa, porque el 1 es mayor que el 1 medio. Veámoslo al revés. Si tengo 1 y le quito la mitad, quedaré con la mitad, es decir, quedaré con 1 medio. Así de sencillo es esa resta. Muy fácil. Acá tengo x cuadrado menos 3. La derivada de x cuadrado, eso es 2x. Y la derivada de menos 3 es 0, porque la derivada de un número es 0. Observe. Si yo tengo x cuadrado y quiero derivar esto, yo lo que voy a hacer es pasar el 2 adelante, mantener el 2 y restarle 1. Entonces de esta forma va a quedar 2x elevado a 1. Por eso hemos dicho que la derivada de x cuadrado es 2x. Resulta que este 2 con ese 2 se pueden cancelar. Entonces va a quedar lo siguiente. Va a quedar x cuadrado menos 3 elevado a menos 1 medio por x. También se puede escribir así. El orden de los factores no altera el producto, como se dice. Entonces esto lo vamos a escribir acá ahora. Ahora, todo esto lo vamos a dividir por lo que resolvamos acá. Resulta que hay una propiedad de potencia que dice que es una potencia una potencia. En una potencia se multiplican los exponentes. Entonces la base se conserva. La base sería el x cuadrado menos 3, lo conservo y multiplico los exponentes. Al multiplicar estos exponentes podemos cancelar el 2 con el 2, quedando simplemente x cuadrado menos 3. De esta forma, lo que debemos anotar acá abajito es simplemente x cuadrado menos 3. De esta forma, hemos anotado el x cuadrado menos 3 acá en la parte inferior, es decir, en el denominador. Al continuar con la resolución, esto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar que el 1 en sí no afectaría en nada a esto, simplemente se copia. Acá, x por x, eso es x cuadrado. Y quedaría el x cuadrado menos 3 elevado a menos 1 medio. Todo esto dividido por el denominador, el cual es x al cuadrado menos 3. De esa forma. Ahora, lo que vamos a realizar es una factorización. El máximo factor común es este elemento que está pintado de color rojo. Este elemento de color rojo sería nuestro máximo factor común. Y si observamos, si tenemos igualdad de base, podemos conservar base y sumar exponentes. Entonces, ¿qué pasa si sumamos el 1 con el menos 1 medio? Si a 1 le quitamos la mitad, queda la mitad pero positiva, que es lo que teníamos arriba. En cambio, acá se ha copiado lo mismo que estaba arriba, si se fijan en lo mismo, pero simplemente lo hemos invertido. Eso se puede realizar. Recuerden, el orden de los factores no altera el producto. Ahora, el factor que se repite es de color rojo. Entonces, ese factor que se repite de color rojo, como es el máximo factor común, yo lo puedo extraer. Y sería x cuadrado menos 3 elevado a menos 1 medio. Entonces, todo lo que quedó de color negro, yo lo voy a escribir dentro de un paréntesis, como x cuadrado menos 3. No es necesario el 1, ¿no es cierto? Y menos x cuadrado. Todo esto dividido por el denominador, que es x cuadrado menos 3. Sería x cuadrado menos 3. Resulta lo siguiente. Resulta que acá tenemos x cuadrado menos 3 menos x cuadrado. Resulta que este paréntesis lo podemos simplificar porque adelante de él hay un signo más, el cual no afecta los valores internos. Una vez simplificado, es decir, eliminado, ha quedado x cuadrado menos 3 menos x cuadrado. Observe, ese x cuadrado con este otro x cuadrado. Sí, exactamente, son semejantes.
pero uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, se cancelan ambos. Recuerden, si tenemos la misma cantidad positiva y la misma cantidad negativa, se hace un 0. Entonces, de esta forma nos ha quedado la siguiente expresión, la cual la anotaremos arriba por un tema de espacio. Ahora, como se puede observar acá, si se dan cuenta, ese exponente es negativo. Por lo tanto, podemos bajar toda la expresión de color rojo acompañando a este elemento de acá. Cuando bajamos esa expresión de color rojo, acá en la representación, establece lo siguiente. Establece que ese exponente que tiene signo negativo, al pasar su base hacia el denominador, va a cambiar el signo de su exponente, es decir, va a quedar a positivo. Realicemos lo que observaron ustedes, es decir, mantenemos el menos 3, escribimos la base y observe, el exponente ahora tiene signo positivo, no negativo, pero debe quedar acompañado de lo que estaba en el denominador, de esa forma que aprecian ustedes. Entonces, a continuación, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Si se fijan, tenemos igualdad de base, pero distintos exponentes. Si se fijan, la base es la misma, por lo tanto ahora yo la puedo conservar, es decir, escribirla como una sola base. Primero copiamos esto y acá esta base, que es la misma, la escribimos como una sola. Eso establece la propiedad que tenemos acá. Y los exponentes los sumamos. Entonces, si yo tengo un medio y le sumo 1, eso serían 3 medios. ¿Por qué son 3 medios? Porque un medio, para sumarlo con el número 1, sería 1 medio. Y el 1 tendría que anotarlo como 2 medios. 2 medios es lo mismo que escribir el 1. Pero ahora tengo igual denominador. Por lo tanto, podemos sumar el 1 con el 2, que sería 3. Y mantenemos el 2, que es el denominador común. Entonces, ahora esto quedaría anotado de la siguiente forma. Quedaría el menos 3. Y abajo quedaría lo que es el x cuadrado menos 3 elevado a 3 medios. De esta forma quedaría nuestra derivada. Ahora esto lo podemos escribir como una raíz. Eso lo realizaremos en la parte superior y terminaríamos con esta derivada. Entonces, para resolver esto, tenemos lo que es el menos 3, que no va a sufrir ningún cambio. Por lo tanto, lo más correcto es simplemente bajarlo. Entonces vamos a bajar todo eso. Y vamos a escribir acá lo que es el x cuadrado menos 3. Lo que está de color azul. Lo que está de color azul, que es el x cuadrado menos 3, está siendo elevado a 3. Y este 2, que es el denominador, sería el índice, sí, escúcheme bien, el índice de la raíz. Entonces no se anota acá abajo, sino que se anota acá arriba, y es el índice de la raíz, quedando, como pueden apreciar ustedes, de esta forma que se está ilustrando. Y así nosotros podemos decir que hemos encontrado la derivada de la función a estudiar en esta oportunidad. Ahora veamos una segunda derivada de otra función. La derivada de la siguiente función que tenemos acá va a dar el siguiente resultado, por si quieren resolverla ustedes. El resultado sería el siguiente. Bueno, acá tenemos el resultado y a continuación vamos a realizar la retroalimentación de este ejercicio. Bueno, primero que todo, esta raíz tenemos que anotarla como una potencia. Recordemos que el exponente que tenemos acá sería el 1. Recordemos que la raíz tiene un índice cuando no se anota, que es el número 2. Y ese índice sería el denominador de la potencia, que es una fracción, pero debemos cancelar lo que es la raíz. Una vez cancelada la raíz, quedaría anotada de esta forma. Entonces, ahora nosotros podríamos empezar a resolver esto. Ahora podríamos decir que la función que está en el numerador, es decir, toda esta de color naranjo, corresponde a f de x en la fórmula que estamos señalando acá. Y la que está acá abajito corresponde a y de x en la misma fórmula. Entonces, en esa fórmula, que vamos a escribir a continuación, acá abajito, dice lo siguiente. Sería, la primera es f de x. F de x corresponde a esta función. Se debe reemplazar en ese lugar y dice que debe ser derivada, porque es considerada la primera.
Después dice la segunda sin derivar, que sería esta función, se debe reemplazar ahí. Menos la primera sin derivar, que sería esa, por la segunda derivada, y todo esto dividido por la segunda al cuadrado, que sería esa de color azul. Eso es lo que establece la fórmula que estamos señalando acá. Comencemos reemplazando la primera función en el lugar que corresponde. Y el lugar que le corresponde sería este de acá. La segunda, que es esta, se reemplaza aquí en este lugar. La reemplazamos. F de x sería esa, se reemplaza acá. La reemplazamos. Y y de x se reemplazaría acá. La reemplazamos, ¿no es cierto? Que es x cuadrado menos 1 elevado a un medio. Ahora, y de x también se debe reemplazar acá. La reemplazamos, ¿no es cierto? Que sería x cuadrado menos 1 elevado a un medio. Quedaría todo de esta forma que tenemos acá. Ahora, una vez que tengamos reemplazado esto, lo vamos a copiar acá arriba para continuar con la resolución. Entonces, al realizar la derivada de esto, es decir, al derivar la primera función y la segunda función, que son las de color azul, va a quedar así. La derivada de x cuadrado menos 1, es decir, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0, y lo que está de color negro simplemente se anota. Todo esto multiplicado por la derivada de la segunda función, que acá tenemos que emplear lo que es la regla de la cadena. Es decir, derivar esto que está externo y después derivar la función interna. Lo externo se deriva con la siguiente fórmula, en donde el 1 medio es el n y pasaría adelante, manteniendo la función interna, y acá sería 1 medio menos 1, lo cual es menos 1 medio. Y la derivada de la función interna serían 2x. Todo esto debe quedar dividido por esto que está acá abajito. Pero lo que estaba acá abajito resulta que va a suceder lo siguiente. Este 2 lo voy a poder cancelar con ese otro 2. Porque recordemos que una potencia de una potencia se multiplican los exponentes, como dice acá. Los exponentes se multiplican y al multiplicarlo lo estaría cancelando. Acá abajito también puedo cancelar ese 2 con ese 2, porque todos estos elementos se están multiplicando. Y en el denominador, como se canceló el 2 con el 2, quedaría el x cuadrado menos 1. Entonces ahora anotaríamos esto mismo acá abajo, de la siguiente forma. Acá lo único que hemos realizado, hemos pasado lo que es la x hacia adelante, es decir, hemos ordenado los factores. Bueno, una vez que hemos ordenado los factores, lo que vamos a realizar ahora es lo siguiente. Como pueden apreciar, todo lo que está pintado de color rojo es el máximo factor común. Al igual como lo vimos antes, vamos a factorizar ahora. Si se dan cuenta, lo que hemos hecho acá, hemos sacado el factor común que es x, y el x cuadrado menos 1, si se dan cuenta, acá tenemos igualdad de base. Esa igualdad de base podemos conservar la base y sumar los exponentes. Si sumamos estos exponentes, obtendríamos el 1 medio. Al igual como lo vimos en el ejercicio anterior. Y acá lo que se ha realizado simplemente se ha ordenado y hemos cambiado el color en sí de los factores que corresponden al máximo factor común, que sería la x, y que sería el x cuadrado menos 1 elevado a menos 1 medio, que haría acá, ¿no? Y el otro quedaría anotado acá, que es el x cuadrado más 1. Ahora, en la parte superior vamos a volver a anotar esto para ver cómo se realiza esta factorización. Entonces, extraemos los de color rojo, y dentro de un paréntesis copiamos los de color negro. El menos también está dentro de lo de color negro. Y todo eso dividido por el x cuadrado menos 1. Este simplemente lo copiamos. Ahora debemos resolver esto. Es decir, el 2 va a pasar multiplicando hacia el interior, aplicando propiedad distributiva. Y lo mismo lo hace el signo negativo. Entonces, copiemos lo que tenemos acá. Se copia porque no entra en el desarrollo. El desarrollo está en este sector. Sería 2 por x cuadrado son 2x cuadrado. 2 por menos 1 son menos 2. Y acá el menos cambia los signos internos, según una regla. Entonces quedaría el que está más queda menos. Y el que está más también queda menos. Cerramos esto. Y todo eso dividido por lo que es el x cuadrado menos 1. Anotamos abajo el x cuadrado menos 1. Ahora, hay algunos que son semejantes, como el 2x cuadrado
con el menos x cuadrado y el número con el número. Acá, por ejemplo, el 2x cuadrado con el menos x cuadrado se reducen. Todo lo demás, si se dan cuenta, simplemente lo he bajado porque no interviene el desarrollo está acá en este sector. Daría x cuadrado y los números, menos 2 con menos 1 es menos 3. Menos 3. Quedaría de esta forma. Como se puede apreciar acá, este elemento que está de color naranjo lo vamos a bajar para que su exponente cambie su signo. En la representación de acá se muestra claramente lo que debemos realizar. Mantenemos todo lo de color negro arriba. Bajamos el elemento de color naranjo. Observe, el exponente ahora es positivo y va a quedar acompañando al x cuadrado menos 1. Pero resulta que este x cuadrado menos 1 en sí me voy a dar cuenta que existe una igualdad de base. ¿Qué pasa? Que cuando existe una igualdad de base, conservamos base y sumamos exponentes. El exponente de acá es un número 1. Como pueden apreciar, la base, que es común, la hemos pintado del mismo color porque es la misma base. Es la que vamos a conservar. Entonces, para conservar esta base, vamos a copiar esto mismo abajo. Es decir, todo esto que está de color negro, lo vamos a copiar acá abajo. Se ha copiado porque en ello no hay desarrollo. El desarrollo está en la base. Esta base se copia como una sola, es decir, una sola base acá. Copiámosla como una sola, es decir, solamente como x cuadrado menos 1. Y eso va a estar elevado a lo que es un medio más 1. Porque como se indica acá, conservamos base y sumamos exponentes. Entonces veamos cómo queda esta suma de exponentes en la parte superior. La suma que tenemos es un medio más 1, que es la misma del ejercicio anterior. Vamos a copiar esto mismo acá abajo, pero vamos a cambiar el 1 medio más 1 como 3 medios. Como vimos, la suma de 1 medio más 1 es 3 medios. Ha quedado esto. Ahora, resulta que esto lo podemos escribir como una raíz. Veamos ahora cómo podemos escribir esto como una raíz. Resulta que todo lo que está de color azul, es decir, el x cuadrado menos 1 y el exponente que es 3, va a ser lo que está dentro de la raíz. Y lo que está como denominador en el exponente es el índice de la raíz. Entonces lo que vamos a realizar, vamos a borrar este 2 de acá. Ahí, lo borramos con el dedito. Y lo vamos a escribir acá como un índice. Y mágicamente vamos a colocar la raíz, quedando de la forma que aprecian ustedes. Entonces, como conclusión, podemos decir que la derivada de esta función es x por x cuadrado menos 3, todo esto dividido en la raíz de x cuadrado menos 1 elevado a 3. Si observan, ahora no he colocado el índice, porque es una raíz cuadrada, no se debe colocar el índice, o no es necesario colocarlo. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.